la pelota, ¿o sí, no? Échate un poco más para adelante. Buenos días. Hola. Hola, bienvenidos, ¿qué tal? Hola, Milo, ¿te gustó la del otro día y volviste, Milo? Muy bien, así me gusta. ¿Qué tal, gente? Hola, Mina. Hola, Marto Kings, que no sé quién es. Hola, Desi. Hola, Desi, bienvenida. Conectamos contigo enseguida cuando se unan un par de ellos más. Y enseguida conectamos con Desi. Estamos ahí poquito a poco. Muy bien, hola, Ayrton, ¿qué tal? No fallas a una, macho? Sí, señor, así me gusta. Mina es Romina, ¿no? ¿O no? Sí, supongo. Hola, Romy. Hola, tía. ¿Qué tal? Bueno, no sé qué hora es, vamos a esperar hasta ya 3 minutitos o así. Sí. Un par de minutitos. Un par de empezamos. minutos y empezamos. Así que Romina. Bueno, nada, contaros que seguimos aquí dándole caña, que tenemos el campeonato dentro de poco, a los de... Laura Cortés, hola Laura, ¿qué tal? Tenemos campeonato dentro de poco, que algunos os estáis asustando mucho por el campeonato que tenemos interno, y al final es para vosotros, para que... No tengo otra cosa que hacer, sin vergüenza. El campeonato es para vosotros, para que lo paséis bien, para que os motivéis un poquito en el día a día, no es para que os asustéis ni hoy me va a salir mal ni nada. Si me sale un poco mal no pasa nada, aparte podéis grabar los vídeos las veces que queráis, entonces tampoco os vayáis a asustar por hacer el campeonato, ¿vale? Porque al final es para que lo hagáis, para que lo paséis bien un rato y grabemos los vídeos y luego entre nosotros os damos la puntuación, pero tampoco pasa nada, ¿vale? Que muchos nos estáis diciendo, uy, es que el campeonato, no sé qué, no sé cuánto. Tranquilos. Hombre, Jandro, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Hola, Hugo. Hugo por aquí. Muy bien. Y pues eso, los del campeonato, iros mandando los vídeos que el jueves, tenéis hasta el jueves. Ayrton, ¿tú no querías pasar de cinto? Pues ya sabes. Pulses y a practicar todo lo que es el programa, ¿vale? Bueno, le vamos dando ya, ¿no? Sí. Vamos a conectar con Desi ya. Ahí va. Te apuntas, Mel, tranquilo, al campeonato. A ver si viene Desi. Ahí la tenemos. Hola, Desi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Sí, se escucha guay. ¿Qué tal? Genial, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Pues ahí, tirando. Yo salí desde ayer. ¿No estás en casiña? Yo en casa, yo no salí ni siquiera porque aquí en Madrid es una locura, no veas la de gente que salió. Sí, ¿no? Con lo de la carrera salió un montón de gente. Salieron corriendo por todos lados. Sí, salieron runners de donde no lo sabía, porque yo no he visto tanta gente hacer deporte en mi vida. O sea que tú no saliste todavía. No, porque yo la prótesis no la puedo poner en asfalto, porque tiene los clavos de la pista. Entonces, además no estoy acostumbrada a correr en asfalto porque siempre corro en pista y es un poco peligroso por si al no tener rodilla, nada que haya un poco de desnivel me puedo tropezar. Claro. Entonces, bueno, como yo el día 11 ya empiezo a entrenar en el CAR, que entrenamos los deportistas que nos estamos preparando para los Juegos, pues ya me espero una semana que tampoco es tanto. Después de todo lo que llevamos, una semanita más no, claro, no hace nada. Eso te iba a decir. Bueno, a ver, te presento un poquitillo. Vale, Desi, bueno, nosotros, a Desi yo la conocí en una regata solidaria que hicimos de vela. Íbamos en las dos de madrina, cada una a una embarcación. Creo que las dos íbamos igual de pez porque nunca habíamos subido a un velero, ¿verdad? Yo nunca. Estuvo súper guay la experiencia, lo pasamos súper bien. Y bueno, nosotros nos conocimos ahí. Y a partir de ahí, bueno, pues yo ya te llevo siguiendo desde hace tiempo y tal. Y a ver, te vamos a presentar un poquitiillo. Sí, ¿Tú bueno, corrígenos? Desi, yo... Hola, ¿qué tal? Soy Fer, que no nos conocíamos, bueno, ese día, pero... Nada, yo, lo del deporte guay, pero yo estoy como fan de que haya sido la Resistencia. Es la primera entrevistada que tenemos que ha estado en la Resistencia también, entonces a tope contigo. Es un enfermo de la Resistencia, un enfermo. Nosotros vimos la entrevista tuya 2 veces. Ostras, madre mía, más que mi madre ya. Sí, él es un friki, Bueno, vamos a decir un poquito tu trayectoria deportiva y corrígenos si nos equivocamos en algo, ¿vale?
Bueno, antes hacías gimnasia acrobática, ¿no? Y eres campeona gallega y has sido uno de los mundiales, ¿no? ¿Sí? Sí, en 2014. Bien. Luego, después del accidente, bueno, te pasaste a otra modalidad deportiva, atletismo, y haces, bueno, 100 metros y salto de longitud. Bien. Y has quedado campeona de España en las dos categorías. Sí, en las dos pruebas, sí. Has sido sexta en el mundial en salto y tienes el récord de España en las dos categorías también. Sí. O sea que poco. Periodismo de alto nivel, ¿te fijas? Muy bien, ahí todo preparado. Y nunca entiendo nada, nunca entiendo su letra, debería haber sido médico y no entiendo nada. Sí, no, está bien, está todo bien, lo habéis dicho súper bien. Bueno, cuéntanos un poquito, bueno, a ver, yo creo que antes de hablar un poquito de los cambios de modalidad deportiva y todo eso, queremos que tú también te presentes un poquito, que nos hables un poquito de ti y que nos cuentes un poquito esa situación especial que tuviste para que la gente, sobre todo los niños, primero sepan de qué partimos, ¿no? Sepan qué es lo que te ha pasado y cuál ha sido tu historia. Y a partir de ahí ellos también te irán haciendo preguntas, nosotros también tenemos otras preguntas preparadas y así pues ellos también se ponen un poco en situación, si te parece. Vale. Genial, pues nada, como habéis dicho, toda mi vida está vinculada al deporte porque yo ya era deportista antes de mi lesión y bueno, no tiene nada que ver lo que yo hacía antes con lo que hago ahora porque la gimnasia acrobática primero es un deporte de equipos y el atletismo pues no hago relevos, con lo cual mis pruebas son solamente individuales y eso cambia mucho, supongo que vosotros lo sabéis porque sabéis lo que es trabajar en equipos y obviamente hay un cambio grande, aunque yo siempre digo que al final equipo siempre tiene, ¿no? Porque yo también tengo un equipo con el que entreno, tengo mi entrenador, todo el equipo que hace que yo llegue a donde llego. Pero bueno, ese fue el primer cambio, ¿no? El tener que cambiar de deporte totalmente, porque cuando yo tuve mi lesión, me lesioné haciendo una acrobacia. Un año, bueno, estaba bastante, una temporada preparándome para el europeo y a nivel deportivo, pues, uno de mis mejores años a nivel deportivo. Y pues me lesioné, sabes que las lesiones forman parte del deporte, me lesioné bastante grave porque me rompí la tibia y el peroné y al obstruirse la arteria, cuando se rompieron los huesos, pues necrosó, no se dieron cuenta, hubo una serie de complicaciones médicas y bueno, pues a los 4 días de ingresar en el hospital me comunican que la pierna no hay forma de salvarla y que hay que amputarla. Y entonces ahí empieza un proceso, primero aprender a caminar, obviamente. Y en cuanto aprendo a caminar, mis padres ya sabían que tenían que meterme en el deporte de nuevo, porque para mí el deporte era muy importante. Cuando tú le dedicas 3 horas diarias, todos los días de la semana al deporte, de repente notas un vacío muy grande, ¿no? A pesar de que iba a rehabilitación y seguía intentando mantener la forma física, iba a natación y tal, pero no era lo mismo. A mí lo que me gustaba era la competición. Entonces, un día me probaron una prótesis deportiva, que os la voy a enseñar porque la tengo aquí. Aquí. Es diferente a la de caminar porque es una ballesta. La de caminar es esta, es como tiene forma más de pierna y la de correr no tiene forma de pierna porque no tiene pie, tiene una ballesta. Entonces, bueno, me la pusieron para que yo aprendiera a correr. Ponerse en la situación, yo llevaba como 7 meses sin correr, desde que me amputaron la pierna hasta que volví a correr con la prótesis. Entonces, nada, empecé a correr, luego se dio la casualidad de que me encontraron por las redes sociales los de la Federación Española y me dijeron que había un equipo de competición en Madrid de atletismo adaptado y que, bueno, que si quería ir a probar y conocer a los chicos. Y bueno, pues fui y me encantó primero porque conocía a más gente con amputación, entonces al final te hace sentir como muy entendida porque puedes hacerles preguntas, el muñón, cómo lo cuidas, cómo lo trabajas, una serie de cosas que al final solo conocemos nosotros, los amputados. Y luego porque no sé, cada día iba mejorando, algo tan sencillo como correr, yo nunca lo había probado a hacer con la prótesis, entonces pues me iba motivando cada vez más y empecé a competir y ya desde ahí pues me metieron un poco en la comunidad y me dieron la beca de la Blume y ahora estoy viviendo en Madrid preparando los juegos, que no sabemos cuándo serán, pero bueno, para cuando sean los prepararemos. O sea, que tu modalidad deportiva en la que estás ahora fue un cúmulo de
de circunstancias, o sea, ni siquiera dijiste tú quiero hacer esto, o sea, se ha dado que te han llamado, lo has probado y te ha gustado. Qué guay. Al final, Dime. Perdón. No, que sí, que fue coincidencia, porque a mí, a ver, la verdad es que el atletismo nunca me había llamado la atención. A mí me gustaban mucho las acrobacias, hacer bailar y esas cosas, y el atletismo pues sí que lo había practicado, lo típico en el colegio, pero nunca había sido un deporte que me hubiese llamado la atención. Pero con la prótesis es diferente, porque estás más limitada, obviamente. Es decir, muchas veces me preguntan, ¿y por qué no seguiste con la gimnasia? Pues porque no hay modalidad paralímpica de gimnasia, además al no tener rodilla hacer acrobacias es muy complicado porque no controlas el movimiento de la pierna. Y al final yo quería empezar por lo básico, ¿no? Empezar por lo primero, y lo primero del deporte es correr. O sea, para cualquier deporte tienes que correr, para calentar o para moverte, en el fútbol, para cualquier deporte. Entonces yo quería empezar por correr y ya luego decidir qué deporte, y entonces me quedé en correr. Ya no cogí otro más, me quedé ahí. Al final los que hacemos deporte y siempre estuvimos en la competición, en cuanto olemos un poquito, aunque sea otro sitio, otro deporte que tenga que ver un poco de competición, si nos gusta un poquito, al final todos vamos igual. Claro, yo me di cuenta de que a mí me gustaba la competición, es decir, a mí lo que me gustaba era poner mi cuerpo al límite, tener objetivos, ir a los campeonatos. Luego además este año he empezado de nuevo a competir a nivel internacional, que yo es lo que más echaba de menos, porque en la gimnasia yo me acordaba pues cuando íbamos a los mundiales o a cualquier campeonato internacional, pues jolín, te hacía mucha ilusión conocer a tus ídolos, a otros gimnastas, conocer otra cultura, otros países, viajar con la selección, que eso también mola mucho, hacéis piña. Y este año pasado lo viví otra vez en el mundial, en el europeo también, pero fue como más a nivel, más escala pequeña, ¿no? Y en el mundial fue como más parecido a lo que podrían ser los juegos, que ni siquiera, porque no me quiero ni imaginar cómo es eso, pero realmente es lo que me gusta, ¿no? Entonces también te motiva a seguir trabajando y entrenando. Qué guay. Y digo, con una niña que cuando fue la lesión fue con 16 años, por ahí, ¿no? Creo, si no... Vale. 16. O sea, que en muy poquito tiempo tuviste, por un lado, ese cambio, que ya es un cambio grande, y aún encima irte a Madrid, que es otro cambio gordo, irte a una... ¿Estás en la red y tú estás fuera, ¿no? No, yo vivo en la red, y lo que pasa es que está cerrada con el coronavirus, y ahora mismo estoy en Madrid, pero en casa de mi novio, aunque yo soy de Vigo, pero no me quise ir a Galicia. Ahora estoy deseando, en cuanto pase todo esto y no te dejen, me voy para mi casa, pero me quedé aquí en Madrid. Pero la verdad es que cuando yo me fui a Madrid el año pasado, no el anterior, hace 2 ya, pero yo antes ya estuve viviendo fuera. Cuando tuve el accidente terminé bachiller y decidí irme al extranjero. Estuve estudiando 1 año en Reino Unido y 1 año en Malta, porque quería como demostrarme a mí misma que era capaz de valerme por mí misma, de ser independiente, y bueno, quería estudiar la carrera porque se me daba bien en inglés. Entonces dije, bueno, pues vamos a la aventura. Y entonces luego el irme a Madrid realmente no fue tan complicado, porque ya venía de estar en el extranjero. Y al final Madrid con Vigo está bien conectado, te coges un vuelo y estás ahí en 1 hora. Sí, en 50 minutos estás. Entonces siempre fuiste una persona también muy independiente, muy de iniciativa, muy de venga, va. Sí, muy independiente soy. Me gusta mucho, o sea, como que trabajar por mí misma y tal. Pero luego, por ejemplo, el irme fuera fue también parte porque necesitaba yo darme cuenta de que no había cambiado todo, ¿no? Como que podía valerme por mí misma a pesar de tener una discapacidad. Porque además cuando a mí me pasó esto, pues os podéis imaginar que tus padres, pues al principio como que te intentan sobreproteger, te toman mucho y te malacostumbras a que te hagan todo, porque cuando yo estaba con las muletas, pues obviamente necesitaba ayuda para muchas cosas, para ducharme, para cualquier cosa, ¿no? Entonces, luego cuando ya me puse la prótesis ya podía hacer cosas, pero dejaba que me las hicieran porque me había mal acostumbrado. Entonces, claro, llegó un momento que me di cuenta y dije, no, Desi, corta, ¿no? Porque al final no te puedes acostumbrar a esto, no tienes que intentar valerte por ti misma y darte cuenta de que mi discapacidad es una discapacidad física, pero no me limita. Yo con la prótesis, pues ya te digo, la pongo por la mañana, voy a la universidad, entreno, hago de todo y por la noche me la quito y vivo sola y no necesito ayuda en nada de esto, ¿no? Luego en otras cosas pues sí, pero que necesitaba como darme cuenta de eso yo misma.
Es que yo te iba a decir que yo es que, bueno, contigo estoy alucinada porque en realidad tienes una discapacidad, pero haces y deshaces a tu antojo, te veo todo el rato haciendo acrobacias igual porque se ve que lo llevas dentro, aunque ahora estés en otro deporte, siempre estás haciendo acrobacias y, joder, está súper guay porque es que haces todo. O sea, yo, a ver, luego tendrás tus limitaciones, pero es que hay un montón de cosas que... Luego hay una cosa que me fascina de ti. Ahí sí que me gustaría un poquito para que se lo explicaras un poquito a los niños cuál ha sido tu proceso, y es que es una discapacidad que es importante, es una discapacidad, una lesión te ha llevado a un cambio muy grande que también no todas las personas ni todas las personalidades soportan un cambio tan drástico, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, chicos, mira, vamos a hacer una cosa, como las preguntas estamos hablando y así se nos pasan, esperamos un poquito y luego hacemos un bloque de preguntas y así respondemos todas, porque si no nos las comemos un poquito, ¿vale? Y así hacemos un poquito de luego recopilación de preguntas. Te decía que, Jolín, ¿cuál fue tu proceso psicológico? Si ya eras así, si ya eres una persona, porque por ejemplo en la resistencia vemos como tú sola te vacilas a ti misma, te tuiteas bromas que haces, luego haces tu broma sobre ti mismo, nos parece increíble, a mí me flipa. Yo soy, por ejemplo, una persona que me tomo las cosas muy a pecho y yo creo que eso es una situación muy, muy heavy, muy heavy. Entonces también hay que saber llevarla. Entonces, ¿cómo tú hiciste? ¿Si ya eres así o has llevado un trabajo? Bueno, no, a ver, hubo un proceso. Obviamente, yo cuando cuento mi historia resumo muchas cosas porque no te puedes parar a contar todo, pero tú ten en cuenta que desde que yo tuve el accidente hasta que me puse la prótesis pasaron 7 meses. Y desde que me puse la prótesis hasta que empecé a hacer deporte pasó 1 año y medio. En esos 2 años prácticamente sí hubo momentos buenos, pero también a nivel psicológico hubo un trabajo muy, muy grande. Luego tuve también trabajo con el fisio porque tenía que recuperar el muñón y todo eso, y al final eso es una cosa que realmente la vivo yo sola, ¿no? Porque obviamente no grababa vídeos cuando estaba llorando ni... Entonces sí que hay un proceso, es decir, yo sí que hubo momentos duros porque, como tú dices, es un trauma muy grande, ¿no? Te cambia la vida por completo, pero en parte también en los momentos más complicados sacas la fortaleza que has venido trabajando, en mi caso, en el deporte. Es decir, en la gimnasia, igual que en todos los deportes de alta competición, te encuentras con momentos críticos, momentos de lesiones, momentos en los que de repente una compañera te deja el deporte y te quedas sin temporada, no salen las cosas, estás cansado, tienes agujetas, te duele el cuerpo. Todo eso te prepara para los momentos más complicados que tendrás a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces, yo creo que esa fortaleza que yo tenía en la gimnasia o que aprendí del deporte, la supe utilizar a mi favor cuando me tocó vivir todo esto. Luego también es verdad que en realidad tuve mucha suerte porque mi familia me apoyó al 100%, mis amigos en ningún momento me dejaron de lado, es decir, incluso los profesores se volcaron tanto que me traían los deberes a casa, me hacían los exámenes en casa mientras que yo no pude volver al colegio. De hecho, yo no perdí el curso. Luego, cuando volví al colegio, recuperé las asignaturas que me habían quedado pendientes y pasé a segundo de bachiller. Mucho mejor que si hubiese repetido, porque imaginaos, después de todo lo que me había pasado, si aún tengo que repetir curso, volver a hacer amigos y tal. Entonces, tuve un apoyo increíble. Luego también, vosotros lo sabéis, de toda la comunidad en Vigo, de todos los vecinos, de mañana cuando tengas que ir a un trabajo, cuando tengas que... O sea, para todo, para los estudios, para la universidad, porque también con los estudios, por ejemplo, yo me acuerdo que en la gimnasia, si suspendías alguna asignatura no podías competir. Era un requisito fundamental, es decir, no te permitían ser mala estudiante porque entrenabas muchas horas. Y luego eso te enseña a organizarte y a aprovechar el tiempo al máximo, porque yo me acuerdo que tenía que estudiar en el autobús de camino a los entrenamientos. Luego el domingo era el único día que no entrenábamos, entonces tenía que estudiar todo el día cuando mis amigos igual se iban por ahí al centro comercial o lo que fuese. Y claro, es que te hace aprender un montón de cosas, ¿no? Y el esfuerzo y el trabajo que supone llegar a algo en la vida. Es súper, súper, súper importante. Fer siempre me dice que le meto mucha caña a los padres en las entrevistas. Siempre me dicen, pero deja de meterle caña a los padres. Pero es que me parece fundamental
hay ciertos mensajes que me interesa mucho que los padres y los niños los comprendan. A ver, yo creo que nos pasa a todo el mundo, ¿no? Cierto es que nadie nace aprendido y tanto nosotros como entrenadores, como deportistas, como padres, incluso, o sea, en todos los papeles tenemos que aprender y entender muchas cosas, ¿no? Y muchas veces, sobre todo los niños pequeños que todavía están muy cubiertos por los padres y todo, pues lo que dices tú, ¿no? Yo creo que todos los deportistas de alto nivel hemos pasado por faltarnos en cumpleaños, faltar en comuniones familiares, en días de Navidad, en días que para otros, pues hablas con tus amigos y pues en sus grupos comentan la fiesta de hoy y pues tú, o en la universidad, por ejemplo, yo no fui a ninguna fiesta universitaria, o sea, porque eso, siempre teníamos entrenamientos, siempre se hacía los jueves, nosotros teníamos que entrenar igual. Es una vida complicada, que tiene momentos, digamos, muy buenos, si tienes la suerte de alcanzar un objetivo importante, pero también momentos muy duros. Y bueno, nosotros intentamos hacerle entender a los padres, porque hay muchas veces que dicen, jolín, si lo pasa tan mal para ir a los campeonatos, es mejor que no vaya. Entonces nosotros decimos, no es así como queremos que lo entendáis. Sabemos que lo pasan mal, yo lo he pasado mal, él lo ha pasado mal, tú seguramente lo has pasado mal, pero es algo, un valor, unos aprendizajes que consideramos fundamentales y que marcan en muchas situaciones luego en tu adultez, cuando eres mayor y cuando tienes problemas, pues el tuyo ha sido un problema, pues gracias a Dios, que no es un problema general que suele pasar, pero sí, pues ir a una entrevista de trabajo, sí suspender un examen o no ser capaz de sacar un curso en la carrera, bueno, 1000 cosas, ¿no? Y yo creo que es fundamental lo que muchas veces quizás los padres enfocan el deporte como pues actividad para meter a los niños para que hagan algo, pero el deporte es mucho más, es esfuerzo, es compromiso, es llevar un orden, es para mí fundamental. Entonces, pues eso, intentamos transmitirle eso. De hecho, nuestro lema en el club es primero personas y después campeones. Siempre lo decimos. Y bueno, esto es un mensaje para los papás. Quiero colgarme echar la bronca. ¿Ya lo has visto meterte en los pies? No, está bien, es importante. No, y otro que dijiste que me pareció también muy guay es, yo estudiaba en los buses, estudiaba en tal, a ver, porque muchas veces, que a cualquiera le puede pasar que un día le pilla un examen un poco a contrapié y puede faltar el entrenamiento un día, pero, jolín, muchas veces eso, faltamos al entreno, no, es que no tenemos tiempo para estudiar. Hay tiempo para todo. Sí, yo de hecho me acuerdo que hubo una temporada en la que descansábamos un día de semana. Entonces imagínate el jueves. Y entonces llegaba el jueves y yo decía, guau, qué bien, hoy no entreno, tengo todo el día para hacer deberes, para estudiar, para ponerme al día, no sé qué. Y al final no hacías nada, porque bueno, pues empieza a las 4, veo un poco la tele, no sé qué, no sé cuánto. Y al final rendía más los días que tenía todo el día ocupado con los entrenamientos que no los días que tenía toda la tarde libre. Y luego muchos compañeros míos que no hacían ninguna actividad extraescolar sacaban peores notas. Y no es que yo sea más lista que nadie, lo que pasa es que yo el tiempo libre que tenía, el poco tiempo que tenía, lo aprovechaba para estudiar. Llegaba de entrenar a mi casa, eran las 9:30, todavía me quedaba ducharme, cenar y estudiar, me acostaba tarde. Luego estudiaba en el recreo, o sea, yo me acuerdo, pero es que al final quien algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Esto siempre ha sido así. Entonces buscabas la forma y sobre todo sabiendo que si no aprobabas no podías competir. Claro, llevabas todo el año entrenando para una competición como para perdértela por una asignatura, ni de coña. Entonces te ponías ese objetivo y estudiabas donde fuese. Qué guay. Sí, señor. Es cierto que es muy importante y nosotros también incidimos mucho en eso, en que el deporte está muy bien, pero hay que apoyarlo siempre de los estudios. De hecho, nosotros, cada evaluación de los niños nos vienen a traer las notas, para ver un poquito, hacer un seguimiento y todo eso. Pero bueno, sí que es verdad que hay muchas veces que cuando los niños suspenden, con los padres, bueno, pues con una forma de castigarlos, a veces por castigarlos, otras veces porque dicen que es que no tiene tiempo para estudiar, y al final es lo que dices tú, hay tiempo para todo, se puede hacer todo, y al final el facilitar muchas veces el camino, yo lo entiendo que como yo lo hago, yo que después de todo el conocimiento que tengo, yo siempre intento facilitar el camino a mi hermana, que hay muchas veces que digo, no, mal hecho, no, pero al final pues cuando lo vives personalmente, pues es lo que dices tú, tus padres. Pues lo que querían era que todo fuera mucho más fácil para ti, facilitar el camino, pero a veces pues hay que dejar que choques con una piedra 1000 veces hasta que aprendas y sepas que en ese camino hay una piedra.
efectivamente. Bueno, los estudios también estás haciendo ahora relaciones internacionales, ¿puede ser? Sí, aquí en la Universidad de Madrid. ¿Qué es lo que...? Pues yo relaciones internacionales, la verdad que no lo había escuchado nunca. No, yo tampoco. ¿Qué vas a hacer? Nueva. ¿Qué vas a hacer? Pues, a ver, toca un poco de todo. Tenemos asignaturas de política, de economía, de historia, un poco de todo, geografía. Y luego, o sea, para que te hagas una idea, las salidas como más conocidas de esa carrera es ser embajadora, estar en una organización internacional, en la ONU, en la Unión Europea, algo del estilo. Luego tiene muchas otras salidas. Yo todavía no sé muy bien cómo lo quiero enfocar, porque estoy en segundo, porque estudié otra carrera, pero no la acabé en turismo, porque fue cuando estuve en Inglaterra. Luego me dieron la beca en Madrid y ya no pude acabarla, aunque me queda un año, creo que la voy a... Entonces él me proponía la rehabilitación como un entrenamiento, y entonces el día de la competición era el día que yo me pusiera la prótesis. Entonces él como que me intentaba meter esa historia para que yo no dejase de tener esa pasión por el deporte, pero como ya no podía trabajar por un europeo, porque obviamente no iba a poder ir a ese europeo para el que me había preparado, pues que mi objetivo cambiase, pero mis ganas y mi energía siguiesen trabajando para algo. Entonces las sesiones de fisio eran los entrenamientos, y el día de la competición fue el día que yo me puse la prótesis, porque ahí es donde tenía que demostrar todo lo que había trabajado para poder caminar lo mejor posible, ¿no? Y eso también fue importante, porque él como que, de hecho me dijo una frase muy, muy potente, y es que me dijo: no vas a salir de aquí hasta que no aprendas a correr. Y efectivamente, el día que aprendí a correr me dieron el alta de rehabilitación. Entonces, también es que depende mucho de las personas con las que te rodees. Yo tuve una suerte inmensa, porque toda la gente que me ayudó en mi recuperación me hizo salir más fuerte de lo que ya era. Sí, te hizo como, digamos que trabajaste en base a objetivos cortos y alcanzables, para que tú también supieras que ibas a algún lado, porque muchas veces eso, el caminar por caminar no es un motivo de motivación, por valga la redundancia, ¿vale? Pero sí que es súper curioso eso, ¿no? Te pusieron objetivos alcanzables y tú sabías a dónde ibas, ¿no? Yo quiero resaltar aquí, entonces dirías que el deporte hizo un papel muy, muy importante en tu recuperación. Sí, yo creo que sí, porque, a ver, yo me considero que he madurado mucho con lo que me pasó, pero yo ya era una persona bastante madura, creo yo, porque cuando mis amigos, por ejemplo, el fin de semana se preocupaban de salir de fiesta o de salir con el novio, yo me preocupaba de cuidar mi alimentación, de ir a entrenar, de acostarme temprano para descansar bien el cuerpo. Al final es una disciplina que adquieres desde que empiezas en este deporte, ¿no? Y luego, lo que comentaba antes, vives tantas cosas, lesiones, momentos complicados, y me acuerdo también, mi familia por supuesto también es importante en esto todo, porque yo cuando hacía gimnasia pues también me lesioné, también hubo momentos en los que no sabía hasta qué punto me compensaba, porque vivía muy lejos del pabellón. Luego pues lo típico, que te pierdes excursiones, te pierdes las fiestas, te pierdes los cumpleaños. Entonces, en esa edad que es tan crítica, porque al final piensas que te estás perdiendo un montón de cosas que nunca vas a poder vivir. Y había momentos en los que yo le decía a mi madre: mamá, yo no quiero seguir con esto, yo quiero hacer gimnasia pero no competición, o no sé qué. Entonces mi madre me decía que, claro, yo siempre eso lo decía al volver de un entrenamiento que me había salido mal. Me decía: bueno, mañana vas a volver a entrenar, si tienes un entrenamiento bueno, vas a decirme lo mismo que me estás diciendo ahora. Entonces yo salía a entrenar y me había salido un entrenamiento genial, y le decía: no mamá, era broma, olvídate lo que te había dicho, no sé qué. Entonces claro, en parte también es tu familia, ¿no?, que te apoya, que se da cuenta de que el deporte es mucho más que el deporte, es que te da una educación, una perseverancia, una lucha que te va a servir para el día de mañana, cuando tengas que ir a un trabajo, cuando tengas que... O sea, para todo, para los estudios, para la universidad, porque también con los estudios, por ejemplo, yo me acuerdo que en la gimnasia, si suspendías alguna asignatura no podías competir, era un requisito fundamental, es decir, no te permitían ser mala estudiante porque entrenabas muchas horas. Y luego eso te enseña a organizarte y a aprovechar el tiempo al máximo, porque yo me acuerdo que tenía que estudiar en el autobús de camino a los entrenamientos. Luego el domingo era el único día que no entrenábamos, entonces tenía que estudiar todo el día cuando mis amigos igual se iban por ahí al centro comercial o lo que fuese. Y claro, es que te hace, o sea, aprender un montón de cosas, ¿no? Y el esfuerzo y el trabajo que supone llegar a algo en la vida.
es súper importante. Fer siempre me dice que le meto mucha caña a los padres en las entrevistas, siempre me dice, pero deja de meterle caña a los padres, pero es que me parece fundamental. Hay ciertos mensajes que me interesa mucho que los padres y los niños los comprendan. A ver, yo creo que nos pasa a todo el mundo, ¿no? Cierto es que nadie nace aprendido y tanto nosotros como entrenadores, como deportistas, como padres, incluso, o sea, en todos los papeles tenemos que aprender y entender muchas cosas, ¿no? Y muchas veces, sobre todo los niños pequeños que todavía están muy cubiertos por los padres y todo, pues lo que dices tú, ¿no? Yo creo que todos los deportistas de alto nivel hemos pasado por faltarnos en cumpleaños, faltar en comuniones familiares, en días de Navidad, en días que para otros, pues hablas con tus amigos y pues en sus grupos comentan la fiesta de hoy y pues tú, o en la universidad, por ejemplo, yo no fui a ninguna fiesta universitaria, o sea, porque eso, siempre teníamos entrenamientos, siempre se hacía los jueves, nosotros teníamos que entrenar igual. Es una vida complicada, que tiene momentos, digamos, muy buenos, si tienes la suerte de alcanzar un objetivo importante, pero también momentos muy duros. Y bueno, nosotros intentamos hacerle entender a los padres, porque hay muchas veces que dicen, jolín, si lo pasa tan mal para ir a los campeonatos, es mejor que no vaya. Entonces nosotros decimos, no es así como queremos que lo entendáis. Sabemos que lo pasan mal, nosotros, yo lo he pasado mal, él lo ha pasado mal, tú seguramente lo has pasado mal, pero es algo, un valor, unos aprendizajes que consideramos fundamentales y que marcan en muchas situaciones luego en tu adultez, cuando eres mayor y cuando tienes problemas. Pues el tuyo ha sido un problema, pues gracias a Dios, que no es un problema general que suele pasar, pero sí, pues ir a una entrevista de trabajo, sí suspender un examen o no ser capaz de sacar un curso en la carrera, bueno, mil cosas, ¿no? Y yo creo que es fundamental lo que muchas veces quizás los padres enfocan el deporte como pues actividad para meter a los niños para que hagan algo, pero el deporte es mucho más, es esfuerzo, es compromiso, es llevar un orden, es para mí fundamental. Entonces, pues eso, intentamos transmitirle eso. De hecho, nuestro lema en el club es primero personas y después campeones. Siempre lo decimos. Y bueno, esto es un mensaje para los papás. ¿Quién me echará? Al colgar me echará la bronca. ¿Ya le volviste a meter caña a los padres? No, está bien, es importante. No, y otro que dijiste que me pareció también muy guay es, yo estudiaba en los buses, estudiaba en tal, a ver, porque muchas veces, que a cualquiera le puede pasar que un día le pilla un examen un poco a contrapié y puede faltar el entrenamiento un día, pero, jolín, muchas veces eso, faltamos al entrenamiento, no, es que no tenemos tiempo para estudiar. Hay tiempo para todo. Sí, yo de hecho me acuerdo que hubo una temporada en la que descansábamos un día de semana. Entonces imagínate el jueves. Y entonces llegaba el jueves y yo decía, guau, qué bien, hoy no entreno, tengo todo el día para hacer deberes, para estudiar, para ponerme al día, no sé qué. Y al final no hacías nada, porque dices, bueno, pues empieza a las 4, veo un poco la tele, no sé qué, no sé cuánto. Y al final rendía más los días que tenía todo el día ocupado con los entrenamientos que no los días que tenía toda la tarde libre. Y luego muchos compañeros míos que no hacían ninguna actividad extraescolar sacaban peores notas. Y no es que yo sea más lista que nadie, lo que pasa es que yo el tiempo libre que tenía, el poco tiempo que tenía, lo aprovechaba para estudiar. Llegaba de entrenar a mi casa, eran las 9:30, todavía quedaba ducharme, cenar y estudiar. Me acostaba tarde, luego estudiaba en el recreo. O sea, yo me acuerdo, pero es que al final si quien algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Esto siempre ha sido así. Entonces buscabas la forma y sobre todo sabiendo que si no aprobabas no podías competir. Claro, llevabas todo el año entrenando para una competición como para perdértela por una asignatura, ni de coña. Entonces te ponías ese objetivo y estudiabas donde fuese. Qué guay. Sí, señor. Es cierto que es muy importante y nosotros también incidimos mucho en eso, en que el deporte está muy bien, pero hay que apoyarlo siempre de los estudios. De hecho, nosotros, cada evaluación de los niños nos vienen a traer las notas, para ver un poquito, hacer un seguimiento y todo eso. Pero bueno, sí que es verdad que hay muchas veces que cuando los niños suspenden, con los padres, bueno, pues con una forma de castigarlos, a veces por castigarlos, otras veces porque dicen que es que no tiene tiempo para estudiar, y al final es lo que dices tú, hay tiempo para todo, se puede hacer todo, y al final el facilitar muchas veces el camino, yo lo entiendo que como yo lo hago, yo que después de todo el conocimiento que tengo, yo siempre intento facilitar el camino a mi hermana, que hay muchas veces que digo, no, mal hecho, no, pero al final pues cuando lo vives
personalmente, pues es lo que dices tú, tus padres. Pues lo que querían era que todo fuera mucho más fácil para ti, facilitarte el camino, pero a veces pues hay que dejar que choques con una piedra 1000 veces hasta que aprendas y sepas que en ese camino hay una piedra. Bueno, los estudios también, estás haciendo ahora relaciones internacionales, ¿puede ser? Sí, aquí en la Universidad de Madrid. ¿Qué es lo que...? Pues yo relaciones internacionales, la verdad que no lo había escuchado nunca. No, yo tampoco. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues, a ver, toca un poco de todo. Tenemos asignaturas de política, de economía, de historia, un poco de todo, geografía. Y luego, o sea, para que te hagas una idea, las salidas como más conocidas de esa carrera es ser embajadora, estar en una organización internacional, en la ONU, en la Unión Europea, algo del estilo. Luego tiene muchas otras salidas. Yo todavía no sé muy bien cómo lo quiero enfocar, porque estoy en segundo, porque estudié otra carrera, pero no la acabé, en turismo, porque fue cuando estuve en Inglaterra. Luego me dieron la beca en Madrid y ya no pude acabarla. Aunque me queda un año, creo que la voy a acabar, espero que sí. Me dan hasta 10 años para terminarla. Y luego pues me gustaría enfocarla en algo con el deporte a nivel burocrático, no sé, trabajar en alguna organización, en los juegos, no sé, algo, no sé muy bien todavía lo que, pero algo así. Está muy guay. Y claro, compitiendo a nivel internacional es difícil seguir los estudios, porque muchas veces estamos fuera. Cuando fue el Mundial estuvimos un mes fuera, 2 semanas en Dubái, 2 semanas de concentración antes, un mes sin ir a clase, imaginaos. Bueno, ya lo sabéis, tú por lo menos. Entonces, lo que hago es que cojo menos asignaturas, no doy curso por año, pero por lo menos voy sacando ahí lo que puedo, lo que me da tiempo. Ya. Bueno, yo quería hablar un poquito de tu libro. Vale. Eres autora de un libro con un título súper interesante, que es que lo único incurable son las ganas de vivir. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se te dio por hacer un libro? ¿Ya lo habías pensado antes de tener este problema o surgió todo a raíz de ahí? Pues mitad y mitad, porque en el libro hablo mucho de la gimnasia, porque hago como que extrapolo, por ejemplo, las veces que tenía problemas después del accidente con los problemas que tuve en la gimnasia, un poco lo que hemos hablado ahora. Entonces las partes de la gimnasia ya las tenía escritas, porque yo hacía como una especie de diario deportivo. Me gustaba, pues, por ejemplo, cuando valía un entrenamiento muy duro, pues explicar mi frustración o cómo me sentía, o la rabia, o cuando venía de una competición, o cuando cuando conseguía clasificarme para un campeonato, pues la alegría. Entonces, a mí siempre me gustó mucho escribir y esas cosas ya las tenía escritas. Y luego la parte del accidente la escribí porque cuando a mí me pusieron la psicóloga, a mí me costó mucho empezar el tratamiento porque no estaba acostumbrada, nunca había tratado con psicólogo. Empecé a coger un poco me costaba confiar en la gente por lo que me pasó en el hospital. Entonces, la forma en la que hicimos el tratamiento fue que yo escribía lo que iba sintiendo para que ella pudiera saberlo, porque a mí me costaba mucho decírselo directamente. Entonces, todo eso lo tengo escrito, lo tenía escrito, todo lo que yo iba sintiendo después del accidente, todo lo que recordaba del hospital. Luego también me pareció interesante hacer como entrevista, entre comillas, a mis padres y a mi familia, porque yo del hospital no me acuerdo casi de nada, porque estuve muy medicada y cada vez que bajaba a quirófano no me acordaba de casi nada. Luego las partes más complicadas el cerebro siempre intenta omitirlas. Entonces le pregunté a mi familia, me interesaba saber pues qué había pasado exactamente, cómo había sido todo, cómo lo habían vivido ellos, yo que sé, anécdotas. Por ejemplo, mi padre siempre me traía zumo recién exprimido por las mañanas al hospital porque no me gustaba el desayuno del hospital. Esas cosas que luego te gusta compartirlas con tu familia y escucharlas. Entonces yo fui escribiendo todo. Y luego, no sé por qué, mis padres leyeron todo eso y me dijeron, oye, ¿y por qué no lo redactas como si fuera un libro? ¿Por qué no le das una vuelta y lo publicas? Y entonces, pues de ahí salió la idea, un poco por mis padres también, una vez más. Y además porque les pareció interesante que yo tanto escribía lo bueno como lo malo. Es decir, lo que comentábamos antes, no todo es bueno, no todo es un camino de rosas.
aunque ahora yo ya lo tenga superado y pueda ir al programa de la Resistencia y cachondearme de lo que me ha pasado, obviamente hubo momentos complicados. Entonces el libro es muy realista porque lo escribí en el momento en el que lo vivía, es decir, cuando yo estaba enfadada escribía, cuando estaba triste escribía, cuando estaba feliz porque me iban a poner la prótesis escribía. Entonces recoge un poco todo lo que fue mi época como gimnasta, mi accidente y la recuperación, y un poquito de la parte actual de cómo he aceptado esto, mi experiencia viviendo fuera, y un poco todo, la verdad, un poco toda mi vida, es una autobiografía, o sea que... Está muy guay. Yo creo que te hacemos un par de preguntas para que vayan, ahora sí que si queréis podéis ir poniendo preguntas vosotros para daros tiempo a escribirlas. Hacemos una rondita. Y vamos nosotros, bueno, un hilo de Danielillo. Sí, Danielillo, que lo saludes, por favor, Danielillo, que si no lo saludas... Hola, Danielillo. Arriba un poco. Bueno, aquí te quieren nombrar, desde que saben que eres... Que tienes esa ambición diplomática, presidenta de España, ya te nombran aquí. Ah, sí. A vida política. No. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Un abrazo. Bueno, yo voy comentando contigo. Sí. ¿Tienes algún proyecto así futuro interesante que, bueno, pues que siempre hayas querido hacer o que hayas decidido hacerlo en base a las cosas que te han ido surgiendo? Bueno, pues la verdad es que estos años, también a raíz de la Resistencia, me di un poco más a conocer y me han salido cosillas muy guays, proyectos muy chulos. Ser embajadora de Barbie, de Oisho, los programas en los que he estado y tal. Y una de las cosas que más me ha gustado ha sido la experiencia de estar en anuncios, de ser figurante en anuncios y en spots y tal. Entonces, eso es una parte que me encanta, luego dar charlas también, y me gustaría pues seguir trabajando un poco de eso, que además es un trabajo que se puede compaginar muy bien con las horas de deporte y tal. Así que no es un proyecto como tal, pero sí que es algo que estoy empezando a hacer hace poquito y la verdad es que lo disfruto mucho. Te digo que para mí que seas embajadora de Barbie me parece un avance increíble. Sí. Porque al final siempre ponen a Barbie como la niña perfecta, donde muchas veces los niños se ven como objetivo final y no realista. Entonces me parece súper interesante y un avance. Barbie en silla de ruedas, Barbie más anchota, más delgada, de color, china, de todas las culturas. Y sé que es verdad que yo cuando me enseñaron el proyecto dije, pues sí, me parece muy guay, porque es verdad, al final los niños juegan con un muñeco que no era realista, ¿no? Y hay que mostrar la realidad social. De esta forma, el día de mañana ven una persona con prótesis caminando por la calle y no les no van a pensar que es algo raro, porque ya lo han visto en sus muñecos. Sí, señor. Pues a ver, bueno, tenemos muchos apoyos, todo el mundo te quiere un montón. Hoy más que preguntas es que te quiere un montón. Gracias. ¿A qué edad tuviste la lesión? Nos preguntaron 16, ¿no? Creo, si no recuerdo mal. 16. Vale, y luego, tus dos récords de España, ¿en cuánto están? Tanto el de salto como el de 100 metros. Pues en salto estoy casi en 4, hice 3.94 el año pasado. Este año, como no he competido todavía, no tengo marcas. Y en los 100 metros lisos 17-16, que fue mejor marca personal en el Mundial de Dubái. 17-16. 17-16, también ahí en la frontera del 17. ¿En cuánto está el récord del mundo? ¿En 100? En los 100 está lejos. Yo en los 100 la verdad es que no... Bueno, fui finalista este año porque faltó la campeona del mundo, pero el récord está en 14.98, por debajo de 15. Y en la longitud el récord son 5 metros. Yo estoy casi en 4. Bueno, ahí andas ya. Sí, también es verdad que mis rivales pues llevan muchos años ya, tienen experiencia, pues, por ejemplo, la campeona del mundo, 2 juegos ya. Entonces yo tengo aún bastante margen de mejora y eso me hace pues, pensar que igual algún día pues no estaré en unos juegos, sino que incluso puedo conseguir medalla, ojalá. Claro. Y te iba a preguntar, para Tokio, porque estuvimos buscando y no encontramos, ¿estás para Tokio ya, no? ¿Cómo está eso? Más o menos, porque es que es rara la clasificación en Paralímpicos. Tenemos una marca mínima A y una marca mínima B. La A, por así decirlo, es una marca que te clasifica directamente. Si consigues esa marca en una competición
oficial, pues ya te clasificas, y la B pues no te asegura plaza, pero si sobran plazas o muy poca gente se hace la marca A, pues te pueden llevar. Entonces yo de momento tenía la B la hice ya en 3 campeonatos y la A estaba muy cerca, pero porque son 4,07 m, o sea que estoy ahí, pero claro, este año pues estaba intentando hacerla, pero no hemos competido. De momento no estoy clasificada, pero tampoco sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, porque también teníamos un europeo en junio que no se hace y era un campeonato donde había posibilidades de clasificación si se cogía medalla, y yo la verdad es que en ese campeonato tenía posibilidades de medalla, pero claro, es que ahora mismo está todo en el aire, entonces no sé nada. No sé ni siquiera está más cerca, ¿verdad? Más que en los 100, o en las dos. Sí, a mí mi prueba favorita y la que mejor se me da es la longitud. La cosa es que el 100 pues también lo entreno porque se complementan, porque para hacer salto tienes que correr rápido, entrar rápido con la ballesta. Entonces hacemos las 2 pruebas, además que en mi categoría, que es de 63, no hay más pruebas. Es decir, tú si quieres hacer atletismo no puedes hacer ni 400 ni 200 porque no existe. Solo puedes hacer 100 o longitud, si no ya luego te pasas a maratón. No hay ni 1500 ni 3000. Entonces no sabía muy bien cuál quería hacer, entonces empecé con las 2 y ahora pues ya como que te decantas por una, pero la otra... Claro. Bueno, aquí nos dicen, ¿qué te ayuda más, la disciplina o la fuerza mental, psicológicamente? A estar bien, a sentirte bien. Pues... Bueno, complicada esa. No, creo que las dos un poco se complementan, porque al final para tener disciplina tienes que tener fuerza mental, ¿no? Pero yo creo que la fuerza mental es impresionante, una persona que tiene una fortaleza mental, lo que puede llegar a conseguir, porque yo siempre he dicho que la psicología en el deporte de élite es fundamental, porque al final un deportista, por mucho que entrenes y luego llega a una competición y no está concentrado o nada que le pase ya se viene abajo, pues no va a llegar a nada, ¿no? Entonces la fortaleza mental es impresionante, lo importante que es, y también es algo que se trabaja. Entonces yo creo que para mí lo más importante es la fortaleza mental. Luego también las competiciones, por ejemplo, que decíamos antes, la gente lo pasa mal en las competiciones, yo también lo paso mal, y en este mundial me he dado cuenta de lo importante que es trabajar todo esto, porque me hice trabajar con la psicóloga y vi un cambio impresionante en la capacidad de concentración y de focalización que tenía en este campeonato, que nunca antes lo había vivido de esta forma, ¿no? Y disfruté más la competición porque estaba más preparada y yo consciente de que había trabajado lo que había trabajado, y ahí solamente tenía que demostrar todas las horas de entrenamiento, ¿no? Entonces la fortaleza mental yo creo que es mucho más importante que ninguna otra cosa. Y aprovechando esa pregunta, ¿qué consejo le darías tú a nuestros niños? Porque, por ejemplo, nosotros ahora organizamos un campeonato interno de pulses, y muchos niños, pues escuchan campeonato y ya se ponen muy nerviosos, el día antes están que no duermen o no comen bien. ¿Qué consejo le darías tú personal a esos niños para afrontar lo que es la palabra competición y los días previos y el día del campeonato para llevarlo lo mejor posible? Bueno, yo creo que, a ver, en parte todos tenemos que tener un poco de nervios, ¿no? Porque eso significa que estás preparado y que con toda la fuerza y las ganas de competir. Sobre todo yo creo que es importante eso, tener ganas, ¿no? Es decir, ver la competición no como un enemigo, sino como un amigo de, bueno, pues esto me puede dar unos resultados. Luego también pensar que al final el trabajo ya está hecho, que la competición tiene que ser día a día. A mí, por ejemplo, mis entrenadores de gimnasia nos decían eso, que cada entrenamiento tenía que ser una competición. No, o sea, si en un entrenamiento te caías en una figura y ya dabas por hecho el día, pues luego en un campeonato era imposible que tu mente fuese capaz de reaccionar ante una situación como esa. Entonces, en los entrenamientos preparábamos las competiciones, es decir, nos entrenábamos como si estuviésemos compitiendo. Y eso es importante porque ya como que preparas al cerebro para decir que no hay diferencia, que al final una competición es un entrenamiento, pero incluso mejor, porque solo haces una repetición, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en un entrenamiento hago 5 series de 100 y en una competición es una y ya está, ¿no? Entonces es un poco lo que da miedo, que al final te la juegas todo a una.
o en la longitud pues son 6, entonces pues tienes igual menos presión, pero al final es algo que se trabaja, es decir, yo creo que hay que trabajarlo en el entrenamiento y cada uno personalmente, concentrarse de manera que tú estás entrenando y piensas, esto es como si fuera la competición, ¿no? Y luego cogerlo con ganas, tiene que ser algo que disfrutes. Yo en el Mundial, por ejemplo, en la longitud no disfruté y no me salió tan bien, y en el 100 dije, mira, ya está, he trabajado todo un año para esto y voy a disfrutarlo. Y efectivamente lo disfruté tanto que me salió por marca personal. A ver, que no siempre va ligado, ¿no? Pero que yo creo que en parte también es importante disfrutar de la competición porque es un aliado, es algo que te puede llegar a hacer pues cosas que no te imaginabas, ¿no? Aunque también pueden salir mal las cosas, pero hay que aprender a lidiar con el fracaso, que eso también forma parte del deporte y no es algo malo. Y de la vida. De hecho, los psicólogos deportivos eran un poco los grandes olvidados y ahora todo el mundo se está dando cuenta que es una pieza más vital para triunfar y para tener éxito. Aquí sí, yo siempre digo que es parte de mi equipo, igual que el nutricionista, igual que el entrenador, igual que el fisio, igual que los patrocinadores y mi familia animando desde casa, el psicólogo es un bloque más de mi equipo, ¿no? Aquí están hablando, dice Marea, que está hablando de tu prótesis de brilli brilli, que le gusta mucho y irradia positivismo, dice. Sí, la voy cambiando de colores. Ahora tenía la ortopedia para hacerme el azul, o sea, con el tema del coronavirus está un poco estancado, pero sí, según la época del año la voy cambiando de color. En verano, pero te la cambias, ¿la tienes que cambiar cada poquito? O sea, ¿se estropea no mucho? No, es que el color, a ver, para que te hagas una idea, es como la carcasa del móvil. Tú el móvil no lo cambias, cambias la carcasa. Entonces, la prótesis, lo que vale 70.000 euros es la misma. Si no, obviamente no puedes cada 5 meses comprarte una prótesis nueva porque no puedes. Pero lo que cambia es la funda que va por fuera, que es lo que lleva el color. Ah, pues mira, yo eso no lo sabía, porque yo te conozco la dorada, la rosa, y ahora decías azul, digo, pues entonces se tienen que estropear con mucha facilidad. Claro, lo que la gente piensa eso, ¿no? Porque si no, yo me levanto por la mañana y elijo como si fueran zapatos, ¿no? Pues, pues me pongo el azul o me pongo tal. No, siempre tengo la misma y lo que cambia es la carcasa. Ah, qué guay. ¿Quieres hacer otra pregunta? Sí, se nos está acabando el tiempo porque siempre nos pasamos un montón hoy nos propusimos hacer 1 horita para tampoco darte mucho más la vara. Justo, para que nos cierre el Instagram justo. Nada, yo solo quería comentarte qué sentiste. Bueno, yo soy súper fan del vídeo este del Pino, que cuando volviste poquito, que lo vimos, que lo subiste y tal, que cuando estabas al principio de la recuperación y tal, volviste como a hacer el Pino y, no sé, me parece súper emocionante de como espectador vivirlo, tuvo que ser la monda, ¿no? Sí, bueno, porque yo volví del hospital muy... A ver, estuve muchos días en el hospital, entonces volví muy delgadita, muy enferma, estaba enferma. Sí. No tenía fuerza, además, claro, imagínate, antes del accidente yo estaba pues preparándome para un europeo, o sea, súper fuerte, súper potente, cardio, tal, y de repente de tantos días en el hospital, pues volví a mi casa y estaba muy débil. Y entonces lo primero que quería hacer era el Pino. Y entonces la sensación fue horrible porque la primera vez que hice el Pino me vino toda la sangre en la cabeza, no aguantaba mi propio peso y eso que había perdido como 10 kilos. No aguantaba mi propio peso, me pesaba un montón y fue una sensación horrible y dije, no, o sea, no puede ser, yo llevo toda mi vida haciendo el Pino y al final pues lo bueno de que te falta una pierna es que claro, como pesas menos, pesan más cosas porque tiene más fuerza en los brazos y la parte superior pesa menos, la parte de las piernas, y entonces me salían más cosas que incluso antes del accidente. Entonces le mandaba vídeos a mis entrenadores y tal y todo el mundo flipando y la verdad es que yo siempre había sido una niña muy inquieta, siempre estaba haciendo el Pino en mi casa y en cuanto volví del hospital pues fue lo primero que hice. Qué guay. Aquí están diciendo, entonces, que bueno, que misma importancia preparación física como psicológica. Mi aportación personal, yo creo que la psicológica casi es más importante que la física. Sí, además la psicológica también te ayuda a la física, porque al final la fortaleza mental hace que puedas hacer una repetición más o que un día en el que no te apetece entrenar, pues digas, no, tengo que ir y, no sé, es que forma parte también de la motivación, de la perseverancia. Yo creo que va todo como ligado, ¿no? Por eso decía antes la pregunta de
del otro compañero, que no me acuerdo muy bien qué decía, pero creo que está todo un poco ligado. Todo el tema de la psicología forma parte del entrenamiento en sí, porque al final una persona cuando entrena trabaja el físico, pero gracias a la fortaleza mental que tiene, porque si no, pues no va a entrenar. Es que al final es todo lo mismo, ¿no? Creo yo. Bueno, yo te quería hacer una que siempre me echa la bronca, pero te la voy a hacer igual. Jolín, mariposa. Con los pequeñitos de 3 a 5, siempre hacemos el estiramiento de la mariposa, que es el, bueno, sabes, de gimnasia seguro que te das cuenta, de con las piernas juntas y abrir las piernas al suelo. Vale, sí, vale. Sí. Y siempre le preguntamos a los peques para que le dé un poco la creatividad y escuchen a sus compañeros que a dónde vuela su mariposa. Entonces, ¿a dónde vuela tu mariposa? Así metafóricamente, digamos. No entiendo la pregunta mucho. Ahora mismo, ¿dónde te gustaría aparecer? Vale. No sé, es que ahora mismo todas las motivaciones que tengo son deportivas y es difícil entrenar cuando no hay competiciones. Por ejemplo, ahora lo hablamos mucho con mis compañeros, ¿no? A veces es en plan, ¿para qué estoy entrenando? Si no sé cuándo va a haber una competición, si los juegos no se van a hacer, es un poco difícil mantener esa motivación. Entonces, mi mariposa vuela con el objetivo claro que tengo, que es ir a los juegos, a pesar de que no haya fecha fija. Y eso es lo que me ayuda también a entrenar desde casa, porque si no, ¿para qué estaría haciendo elíptica en mi casa si no hay temporada, ¿no? Pero al final, mi motivación principal hoy por hoy es llegar lo más lejos posible en el atletismo. O sea, que vuela a Tokio y a esperar allí a que vengan los juegos. Efectivamente, sí. Hay una pregunta importante que ya le hicieron varias veces, ¿Sí? que nos dice Romina, y ya la preguntaron antes también otra persona, que es que si todavía tienes sensación de mismo fantasma, ¿y cómo lo irías con ella? Que es una buena pregunta, yo creo, también. Sí, es muy interesante. Voy a hacer aquí un poco de promo. Tengo un canal de YouTube y explico claro. la discapacidad y también relacionado con esto, con el miembro fantasma, porque es verdad que es una pregunta que me la hacen muchas veces porque es algo que la gente no concibe, no entiende cómo te puede doler una pierna que no tienes. Entonces, la respuesta es sí, a veces aún siento el miembro fantasma, sobre todo lo típico que dicen las abuelas de que con el cambio de tiempo me quema la espalda, no sé qué, pues a mí me pasa, de verdad, cuando cambia el tiempo, hace más frío, no sé qué, me duele la pierna y también cuando como mal. Entonces, por ejemplo, cuando estoy de vacaciones y de repente me paso un poquito y como cosas que no debería, pues sí que siento mal la pierna. Entonces, es una cosa que me pasó mucho, sobre todo al principio, porque el cerebro no concibe que ya no esté la pierna y sobre todo porque antes de amputarle la pierna sentía dolor. Entonces, el cerebro sigue enviando información y por eso te duele, ¿no? A pesar de no tener el miembro. Y luego, muchas veces como que te imaginas que todavía la tienes. Por ejemplo, yo al principio estaba sentada en la cama del hospital y claro, en el hueco donde no está mi pierna, pues igual mi madre se sentaba ahí y yo pues literal que sentía que se estaba sentando encima de mi pierna y me la estaba aplastando. Entonces eso lleva también trabajo, se trabaja con psicólogo, con fisio y también con pastillas cuando esto anterior no ayuda. Yo tuve que tratarme con pastillas también. Y bueno, pues con el fisio sobre todo trabajas el hecho de verte al espejo para que tu cerebro ya mire que no tienes piernas, sea consciente, tocarte el muñón, tocar la punta para decirle pues que ahí se acaba la pierna, como que eso es tu pie y que ya no hay nada más, ¿no? Pero sigue pasando, luego depende mucho la persona. Hay gente, yo conozco amigos con amputación que ya no lo sienten nunca más, y otra gente que le da la lata durante muchos años y que le duele mucho, depende mucho de la persona. Yo por suerte no noto demasiado, solo de vez en cuando. ¿Cómo es tu canal? Para que lo apuntamos, si lo compartimos luego también. Pues es mi nombre, Desiree, que la tiene mucha ciencia. También y te puedan seguir. Vale, yo creo que hacemos una última pregunta que nos dice aquí. Antía nos dice que cómo le transmitirías... Uy, que se me fue. ¿Cómo le transmitirías a los padres la importancia de apoyar a sus hijos de cara a los entrenamientos o en los campeonatos? Es muy buena pregunta también. Bueno, es difícil porque es que, como decía antes, a mí mis padres la verdad es que siempre me apoyaron. De hecho, fueron ellos los que me obligaron literal a volver al deporte después del accidente, porque yo no quería. Yo concebía que si no podía hacer gimnasia no había nada más que me motivara.
y ellos eran conscientes de que era lo que me iba a devolver la vida, en el sentido de volver a tener motivación. Luego aparte el deporte te da calidad de vida, a las personas con discapacidad nos da forma física, nos da a conocer otras personas con discapacidad. Entonces yo creo que lo que hemos hablado todo durante toda la entrevista es ser conscientes de todos los beneficios que te da el deporte, y al final tiene que ser como cuando le obligas a tu hijo a estudiar, porque sabes que si estudia va a tener más posibilidades en el futuro, pues de tener una carrera o un trabajo o lo que sea. Pues igual con el deporte te va a dar muchas más posibilidades. Estoy segura, las personas deportistas en general suelen llegar más lejos porque tienen esa disciplina de la que hemos hablado, que al final la aprendes desde pequeño, desde que haces ese deporte. Entonces, para mí es importante, igual que los empujamos y les obligamos a que estudien, a que den el máximo rendimiento a nivel académico, pues lo mismo a nivel deportivo, porque es que es igual de importante. De hecho, están diciendo ahora, después de también muchos años, que en el currículum el hecho de poner deportista de alto nivel, de haber vivido esa experiencia, es un plus para que las empresas te contraten, ¿no? Porque como que nos adaptamos con más facilidad, estamos predispuestos más a perseguir los objetivos de, bueno, pues en este caso de la empresa, trabajar en equipo. Entonces sí que hay muchas cosas que nos ayudan para el futuro, para nuestra vida. Sí, es que es eso. Y además lo que acabas de decir, trabajar en equipo, sobre todo, es una cosa que también te la da el deporte, porque al final tienes que lidiar con personalidades varias, con edades diferentes. Yo, por ejemplo, mi trío, cuando hacía gimnasia, éramos 2 chicas de la misma edad y una más pequeñita, que estaba, pues no sé, en primaria o así. Entonces, claro, tienes que aprender a trabajar con chicas de otra edad, de otro background, ¿no? De otra familia, de otro ambiente, con otras disciplinas, y todo eso pues te ayuda a aprender lo que es el día a día. El día a día, cuando tú tienes que trabajar, te vas a encontrar con personas de todo tipo, ¿no? Entonces, es que me parece fundamental. Sí, y aparte de lo que dijiste, el tema de los viajes y tal, y al final lo que te enseña el deporte es a sobrevivir donde sea, y a que se te cuelen en la fila en el comedor, y que hay que colarse en un pabellón y hay que buscar la manera, y eso en el mundo del día a día del curro es lo que pasa al final, que hay que buscarse la vida. Sí, es verdad. Bueno, pues yo creo que ya... Sí, ya no vamos a ir más. Porque hay más preguntas, pero es que si no podemos estar aquí toda la mañana. Entonces, nada, pues por nosotros, mil gracias por dedicarnos esta entrevista, que creo que es súper interesante. Creo que los mensajes que se han transmitido han aportado cosas interesantes tanto a los padres como a los niños, como a nosotros mismos. Y, Jolín, pues es un placer tenerte con nosotros en el club. Sí, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros y a todos los que habéis estado preguntando y viendo. Y eso, mucho ánimo, que ya queda menos. Sí. Y eso, seguir esforzándose y a trabajar duro. Y mucha suerte. Y para los que quieran, ya sabéis, lo único incurable son las ganas de vivir. Sí, vale, los que lo quieran comprar y leer, ahí lo tenéis. Y mucha suerte. Bueno, dándolo a todo. todos. Abrazo. Venga, chao. Chao, gracias.